Génesis capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 14, el 17 y el 18. Génesis capítulo 6, del 1 al 14, y después el versículo 17 y 18. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 17 y 18. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de sus hijos contigo. Ahora veamos Mateo capítulo 24 en el Nuevo Testamento. Las palabras de Jesucristo. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Es Jesucristo el que está hablando. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Regresamos a Génesis capítulo 6, y en esta mañana en 20. Miles de años después del diluvio, dijo que la última generación, antes de que él regresara a la tierra a reinar, la última generación tendría las mismas características de la época de Noé.
Cristo pudo haber escogido la época de Napoleón, la de los griegos, la de los babilonios, la del rey Salomón, pero sin embargo Cristo escogió una generación en particular para advertirnos que las características de los tiempos de Noé se repetirían antes de que Él regresara al mundo. Veamos en esta mañana las características de los días de Noé a la luz de la época contemporánea que nosotros estamos viviendo, porque son las características que están predominando nuestra época actual, pero los cristianos están ciegos totalmente respecto a la revelación de la palabra de Dios. En esta mañana abran sus oídos muy grandes, abran sus ojos, abran su corazón espiritual, porque es importante que en esta mañana comprendamos las características de los tiempos de Noé. Quiero que observen ustedes en primer lugar la primera característica en el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a sumarse, dice, cuando crecieron los hombres, no se usa un vocablo aritmético y se usa la tabla de multiplicar. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, escuchen, en el año 2000, hace 2000 años, cuando Jesucristo estaba en el mundo, había en el mundo 1 millón de personas. Hasta 1860, se duplicó la población. En 18 siglos llegamos a 2 millones. De 1860 a 1820 aumentó a 3 millones. De 1920 al 40 a 4,000 millones. Y de 1940 al 70 a 5,000 millones. Y del 70 al 92 somos cerca de 6,000 millones de personas en la tierra. Nunca se había multiplicado la raza humana como en los últimos 50 años. Ahora, aunado a la multiplicación que jamás se había visto en la historia más que en los tiempos de Noé, vemos a continuación la segunda característica que Jesucristo nos da, y es la influencia demoníaca, el ataque de los espíritus malignos en contra de la raza humana como nunca en la historia se había observado más que en los tiempos de Noé. Dice el relato en el versículo 1 y 2, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, tomen nota de esta frase, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La frase hijos de Dios es diferente a hijos de los hombres. La frase hijos de Dios se usa en Job 1:6, en Job 2:1 y en Job 38, versículo 7, para referirse a los ángeles. Nunca en el Antiguo Testamento encontramos la frase hijos de Dios. En el Antiguo Testamento los ángeles son hijos de Dios, los hombres son siervos de Dios. En el Nuevo Testamento los hombres somos hijos de Dios y los ángeles se convierten en siervos de los hombres. Hebreos capítulo 1. Así que nosotros observamos que aquí en los tiempos de Noé hubo algo tremendo, algo sobrenatural, algo que se va a repetir antes de que Cristo venga. Invasión de extraterrestres. Estos ángeles de los cuales menciona el libro del Génesis tuvieron relaciones o pervirtieron la genética de la raza humana a través de los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 4 y 5, había gigantes en la tierra en aquellos días,
y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí la palabra gigantes es una palabra hebrea que es Nepilim, N-A-P-H-I-L-E-M, Nepilim, y significa literalmente en la etimología hebrea seres caídos. Ahora bien, estos gigantes no eran el resultado de lo que Dios había dicho en el libro del Génesis, que se reproduzca toda carne según su especie. ¿De dónde salió esta raza subhumana? ¿De dónde salieron estos seres humanos para alcanzar una estatura de 2,5 a casi 2,80, 3 metros de estatura? El gigante Goliat de la tierra de Gat, el que se enfrentó al rey David, descendía de esta perversión genética desde el libro del Génesis. Estos gigantes no era el resultado de la mezcla entre hombres y mujeres normales. Esta raza que comenzó a poblar la tierra era una raza de seres humanos con mezcla y perversión genética de los ángeles caídos. Los demonios de alguna forma pervirtieron la estructura molecular genética del DNA de la raza humana y comenzaron a producir seres sobrenaturales llamados los Nepilim. Más adelante, en Isaías capítulo 25, se les da otro nombre y se les da el nombre de Refidim. Ahora, ¿cómo sabemos que fueron estos seres los que tuvieron relaciones con las mujeres? Y vamos a aclarar todas las preguntas en esta mañana para que analicemos el siglo XX a la luz de la palabra de Dios. Vean ustedes el libro de Judas en el Nuevo Testamento, el libro de Judas, versículos 6 y 7. Les pedimos a los diáconos que no permiten a nadie circular por los pasillos ya. Que no entren ya niños ni gentes, por favor, a menos que sea una emergencia. Dice Judas, versículos 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles, los habitantes de Sodoma y de Gomorra, ¿qué pecado cometieron? El ir tras carne ajena, el ir y tener relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y la Biblia dice que estos ángeles estaban ubicados por Dios en una esfera especial, en una morada. Tenían un límite y no podían pasar ese límite. Estos ángeles, en la época de Noé, bajaron del cielo, desobedecieron a Dios, transgredieron sus límites y su frontera y cometieron los pecados que cometieron los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Relaciones con otra carne. Dios prohíbe las relaciones sexuales hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con bestia, hombre con otra persona que no sea más que del sexo opuesto. La Biblia condena gravemente las relaciones sexuales de otra clase. Y cuando el ser humano viola la ley de Dios e invade otra carne que no tienes derecho de disfrutar el sexo más que con una persona del sexo opuesto y siempre que sea tu esposa, Dios permite a los demonios, permite a los ángeles que puedan comenzar a pervertir
a causar desórdenes nerviosos de carácter emocional, psíquico, mental y espiritual, para que las personas comprendan que con Dios no se puede jugar en cuanto al sexo. La segunda característica de los tiempos de Noé fue la degeneración moral, sexual, por medio de la influencia de los demonios. Hace algunos días estábamos en la liberación de una muchacha dedicada al diablo desde que ella nació. Su papá era satanista. Cuando comenzamos a atacar estos espíritus, esta muchacha entró en estado de trance y el demonio comenzó a hablar y nos dijo lo siguiente: ¿cómo operas?, le preguntamos, y respondió y dijo: la quiero prostituir y degenerar sexualmente. ¿Y a través de qué lo haces? El demonio volvió a contestar y dijo: uso a una amiga de ella, que es bruja, la cual la quiere llevar e introducir al lesbianismo. Cuando regresamos en sí a esta muchacha, le preguntamos: oye, ¿quién es fulana de tal? Y ella nos contestó: es una amiga mía que practica la brujería. Y le volvimos a preguntar: ¿y qué hace? ¿A dónde te ha llevado? Y nos contestó: el otro día me llevó a la zona rosa a una disco de lesbianas y homosexuales. Y en ese momento le dijimos: queremos decirte que los demonios en tu vida son los que están tratando de desviarte de la verdad de Dios y de generarte sexualmente. Estos demonios tienen su misión de destruir a la raza humana. Estamos invadidos por seres extraterrestres que el mundo les llama fantasmas, les llama ovnis, les llama marcianos, extraterrestres, la Biblia le llama ángeles caídos. Y estos ángeles caídos siguen operando en el mundo que nos rodea. Desde los tiempos de Noé hasta nuestros tiempos, la Biblia nos muestra en Judas 6 que este grupo de ángeles fueron encerrados en una prisión especial que en segunda de Pedro se llama el Tartarus. No es el infierno, no es el lago de fuego, no es ningún otro, no es el abismo. La Biblia nos muestra en el mundo espiritual que hay un infierno, va a haber un lago de fuego, hay un abismo donde están la mayor parte de los ángeles caídos, y el capitán del abismo es Apolión, Apocalipsis 9, pero el Tartarus se usó para encerrar a estos demonios que trataron de pervertir a la raza humana. Y hermanos en Jesucristo, esta fue la razón del diluvio universal. La raza humana se había contaminado por demonios. Y solo una sola familia pudo salvarse. Y quiero mostrarles a ustedes aquí en el versículo 7, para acabar con Judas, que dice la Biblia que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vean la frase: vicios contra natura. Comparémoslo con el libro de Romanos capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 24. Pregúntenme si se parece los días de Noé al siglo XX. Dice Romanos 1, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron. Y ahí está otra vez la misma frase, el uso natural. Cambiaron la naturaleza por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos en Jesucristo, el Dios de la Biblia es un Dios que toma el sexo muy en serio, porque es el instrumento más poderoso para la reproducción del ser humano. Traer niños al mundo no es cualquier cosa. El hombre es colaborador con Dios a través de la relación sexual con su esposa, con su esposo, para cumplir el programa de Dios de llenar la tierra y fructificarla. Los juicios de Dios son tan grandes contra el sexo, que ahorita tenemos una plaga que se llama el SIDA, y que miles de doctores a nivel internacional, sin conocer la Biblia, acaban de concluir en el último congreso en Europa que la única forma de evitar el SIDA es las relaciones dentro del matrimonio. Tú no sabes con el muchacho que te acostaste con cuántas más se acostó este sábado en la disco. Tú no lo sabes. Tú no sabes si la muchacha con la que te acostaste anoche o antier tuvo relaciones con un fulano hace 3 o 4 meses. No lo sabes ni tampoco te lo va a decir. La Biblia dice, no cometerás inmoralidad. Y cuando el hombre le dice a Dios, déjame, yo quiero ser como la artista de cine, y quiero ser como Madonna, y quiero ser como la Pavlovsky, la jugadora de tenis que es lesbiana, y quiero ser como el fulano de tel que es cantante y que es muy famoso. Y cuando quieres pervertir tu cuerpo y entregarlo a un hombre, hombre con hombre y mujer contra mujer, o fuera del matrimonio, la Biblia nos muestra que Dios te entrega a pasiones vergonzosas. Cae un juicio de Dios sobre tu vida muy grande. Regresamos al Génesis capítulo 6. Y vemos nosotros, pues, esta invasión demoníaca, esta perversión genética, donde la raza humana se degeneró. Estos gigantes tenían 12 dedos en los pies y tenían 12 dedos en las manos. Aparecen finalmente después en el libro de los Números, capítulo 13, versículo 33, cuando entra Josué y Caleb a la tierra y regresan y le dicen a Moisés, había gigantes, hijos de Anac, y éramos nosotros como langostas junto con ellos. Dios nos muestra que después David peleó con uno de ellos, con el gigante Goliat, alcanzaba casi los 3 metros de estatura, y finalmente esta raza de hombres mezclados con la alteración genética demoníaca desapareció a través de la tierra, y ahorita en el siglo XX comenzamos a ver nacimientos de monstruos otra vez. Otra vez niños con 2 cabezas, niños con cabeza de sapo, niños mitad chivo y mitad otra cosa, niños que les falta esto, niños con aquello, y comenzamos a ver la degeneración y la invasión de los demonios por todos lados. Y que lo que es más tremendo, el pecado por el cual Dios traerá el juicio antes de que Él venga, que fue el pecado que trajo el juicio antes de los tiempos de Noé, será el pecado de la degeneración sexual. Los demonios
saben perfectamente bien que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los demonios saben muy bien que el hombre trae dentro de sí una imagen divina y ellos tienen un objetivo: destruir y deteriorar la imagen de Dios dentro de nosotros y rebajarnos al nivel de los animales. Los demonios gozan al vernos portarnos como animales. Los demonios han hecho una campaña tan grande de publicidad para el sexo en el mundo que ustedes véanlo por todos lados. Nunca había habido cantantes como Madonna y como las mexicanas con sus hot pants y con el escote hasta por acá y casi semidesnudas, y a las niñas de 10, 11 años de edad en los programas de medianoche en la televisión mexicana, bailando también como bailarinas, por todos lados pornografía. Todas las películas son puras mentadas de mamá, puras groserías, pura pornografía, puro sexo. Hasta Superman tiene relaciones con Luis Alane. Por todos lados la campaña de los demonios es: usen y goza el sexo. Todas las muchachas ahorita, el 90% se acuestan con su novio. Todos los muchachos, lo único que quieren es la carne de la muchacha. Y ustedes, jóvenes de esta iglesia, tienen que ser santos en toda su manera de vivir. Tienen que respetar a las muchachas. Si es tu novio, que no te ponga una mano, no permitas que te toque. Dios condena la inmoralidad. Y tenemos que entender, tenemos que ser juiciosos y comprender que Dios es santo. Y si tú no disciernes esto, eres una puerta abierta a los demonios. Créanmelo, créanmelo. Estamos invadidos ahorita aquí. Si tuviéramos lentes, son seres que están esperando, así monstruosos, seres que están esperando a que tú les abras la puerta del sexo para atormentarte, para degenerarte, para arruinar tu carrera, arruinar tu vida, arruinar tu matrimonio, arruinar tus hijos. Ellos acaban con todo absolutamente a través del uso pervertido del sexo. Dios, contrarrestando esta fuerza demoníaca de este siglo, está levantando un espíritu de purificación en el mundo. Dios está purificando a sus siervos, las familias, los matrimonios, a los muchachos, a las muchachas, porque el Rey ya viene. Y cuando el Rey venga, Él tiene que llevarse a una esposa santa, sin mancha y sin arruga. Y Dios está usando predicadores en el mundo entero. Dios está usando profetas en el mundo entero, gritándole, llamando con una campana de alarma a las congregaciones, porque el juicio comienza con nosotros. El juicio comienza en la casa de Dios. Y Dios nos dice a nosotros: sigan predicando, no cometerás inmoralidad. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová, porque tenemos un Dios santo que nos dice: sean santos en toda su manera de vivir. Es interesante la palabra que se usa en el Génesis 6, versículo 9. En el Génesis 6, versículo 9, vemos que se salva un hombre. Y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Anoten por favor la palabra perfecto en el hebreo. Es la palabra hebrea tamim, con T de tato, tamim y doble M. Y la palabra tamim es muy interesante. Yo le doy gracias a Dios por haber escrito el Antiguo Testamento en hebreo. Siempre que tengo mi Biblia aquí, usando las palabras hebreas, siempre digo
qué malas traducciones tenemos. De veras. Ojalá que tuviéramos un lenguaje tan rico en colorido y en significado como el hebreo y como en el griego del Nuevo Testamento. La palabra tamim, que se tradujo perfecto, significa literalmente sin contaminación físicamente, sin mancha físicamente. Esto nos habla que en la vida de Noé, en la esposa de Noé, en las hijas de Noé y en los yernos de Noé, no había perversión demoníaca, genética, sexual. Noé fue el único ser que se salvó de la época en la que vivió, y él y su esposa, sus hijas y sus yernos, entraron al arca de la salvación. Comparémoslo con el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 11. Veamos qué dice Hebreos 11, versículo 7, acerca de Noé. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, repito por tercera vez, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios, en el capítulo 18 del Génesis, le dijo a Noé, le dijo a Abraham, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Dios le dijo a Noé, prepárate un arca porque voy a destruir al mundo con un diluvio. Nosotros en el siglo XX se nos ha dicho lo mismo. Todo el Nuevo Testamento son advertencias. Preparémonos para el juicio que viene. Dios viene a juzgar al mundo y los mismos cristianos no lo creen. Porque si lo creyeran, tendrían temor en su corazón. Si una muchacha cristiana creyera que Cristo viene a juzgar al mundo, no se acostaría con su novio. Si un muchacho creyera que la Biblia es la palabra de Dios, no se atrevería a tocar a su novia. Si un hombre casado creyera y es diácono o es servidor de esta iglesia, creyera en su corazón que Dios es santo, no se atrevería a tener ni siquiera en su mente a una mujer que no fuera su esposa. Una familia que se dice cristiana ni siquiera puede atreverse a rentar un video pornográfico. Dios no nos ha advertido también a nosotros, he aquí vengo con las nubes, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada quien según su obra. ¿No nos lo ha dicho Dios? Vean ustedes que aquí en el versículo 7 la Biblia dice que así como Noé fue advertido, Dios nos dice, ya vengo. Hermano, hermana, amigo a que me escuchas en esta mañana, si tú sigues en tu vida de inmoralidad, si tú sigues con relaciones sexuales fuera del matrimonio, escúchame, el juicio ya viene, a lo mejor hoy en la tarde Dios te juzga. Pero déjame decirte algo, nadie se escapa a Dios. El juicio ya viene, no endurezcas tu corazón, te lo ruego por las misericordias de Dios. No se endurezcan. Sean sensibles a los pecados de inmundicia, de lascivia y de sexualidad fuera de la voluntad de Dios. Cuando Noé fue advertido, dice la Biblia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice la Biblia que por esa fe, vean ustedes cómo se manifestó la fe de Noé. Al estar construyendo Noé el arca,
A ver, hijo, pásame el martillo. Pon, pon, pon. Los clavos, pon, pon, pon. Toda la gente que vivía alrededor de la casa de Noé pasaban y se morían de las carcajadas. Se reían y les gritaban miles de apodos, fresas, religiosos, aleluyas, bíblicos, que tontos, sí, aquí está la botella, mira, vénganse a ver a Madonna, hombre, si aquí está bailando repadre en Sodoma, vénganse para acá. Y dice la Biblia que en primer lugar, construir el arca iba en contra de la gente de Noé por dos cosas. En primer lugar, nunca había llovido. Nunca había llovido. Y en segundo lugar, el mar estaba a más de 400 kilómetros de distancia. Entonces, construir un barco de esas dimensiones era una risotada para la gente. Pero Dios dijo, hazte un arca. Y nosotros, mientras construimos nuestro hogar, mientras construimos y luchamos por nuestro matrimonio y por nuestros hijos, somos el objeto y el hazmerreír de todas nuestras amistades. Mira nomás, ahí va la familia que no toman, ya ni se persinan, ya ni toman en la Navidad, ya ni rentan videos pornográficos, y comienza la gente a agredirnos y a perseguirnos, porque la gente tiene que ver que con ser diferentes a ellos demostramos que tenemos fe. Mientras tú, hermano en Jesucristo, familias que me escuchan, mientras ustedes no sean diferentes, no pueden condenar al mundo. Primero te va a condenar Dios a ti por ser hipócrita. Dice la Biblia que cuando Noé construye el arca, fue objeto por más de 120 años de persecución y de burla. Sin embargo, Noé se cerró los oídos. Hijita, llegaban las hijas, ay papá, no me dejes de la fiesta. No, mijito, vente para acá. Oye papá, pero que allá hay una grande orgía en una cueva con la familia Tepuja. No, mijitos, vénganse para acá. Seguimos construyendo el arca y dándole, y la gente, ja, 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 y jo, 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 y se reían y tocaban los panderos y las guitarras y todos de burla y persecución y gritos y groserías. Y mientras ellos estaban infestados por demonios, llegó el momento en que Dios le dijo a Noé, súbete al arca. Se subieron al arca. Y dice la Biblia que fue Dios el que cerró la puerta del arca. Y cuando ya estaba Noé, su esposa, sus hijas y sus yernos en el arca, ¡plin! Comenzó a caer una gotita. ¡Plin! La otra, y otra, y otra, y la gente que estaba, dice en Isaías que se enlutarán, y llorarán, y gritarán, y se jalarán los pelos y dirán cuando venga el juicio, era cierto, ya no están los cristianos, se fueron en el rapto, ¿por qué no lo creí? Y van a gritar y se van a desesperar, y en eso cayó la lluvia y más y subía el nivel de las aguas y la gente comenzaba a agarrarse de los árboles y los árboles eran desgajados, y mientras más subía el agua más muerte había, y gritaban, Noé, ábrenos el arca, pero el arca no se podía abrir porque el tiempo de la misericordia de Dios se había acabado. Y así estamos acercándonos a la misma época donde están abiertas las puertas de la gracia de Dios. La misericordia de Dios es fresca cada mañana, pero si nosotros no entendemos que se va a acabar el tiempo de este perdón de Dios, de este perdón de Dios y de este perdón de Dios, y que a lo mejor hoy en la noche es el juicio, será demasiado tarde para ti. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Regresamos a Génesis. Y encontramos en primer lugar, la multiplicación de los hombres. Segundo lugar, la degeneración moral de la humanidad. Una corrupción interna. Dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, vean ustedes, en el original hebreo, dice así, todo designio de la imaginación. O sea que aquí adentro los hombres solo pensaban continuamente el mal. Hace algunos años, hace como 6 o 7 años,
Mi esposa y yo fuimos invitados por el doctor Billy Graham a la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Y cuando llegamos a Ámsterdam, Holanda, mi esposa y yo estábamos paralizados, impactados, conmovidos de la inmoralidad de la gente en la ciudad de Ámsterdam. A las 12 del día, enfrente del hotel Krasnapolski, como 4 o 5 parejas en sleeping bags haciendo el amor. Ahí, en medio de toda la gente. Por todos lados, postes gigantes de desnudos, y la mirada de la gente fue lo que más nos impresionó. Eran miradas frías. Ya un muchacho, todavía aquí en México ves, ahí en Chapultepec, ¿verdad? Michelito. Y los ojitos, ¿verdad? Del mexicanito todavía así con amorcito, con algo en su corazón por la muchacha. Pero allá en Europa eran miradas de lascivia, eran miradas así frías. O sea, los hombres miraban a las mujeres como objetos, nada más. Ya no había ternura, ya no había compasión, ya no había sensibilidad. Nos espantamos de cómo el pensamiento de los hombres es de continuo hacia el mal. ¿Se puede decir lo mismo de ti también, amigo que nos visitas en esta mañana? ¿Qué ocupa el 80% de tus pensamientos? ¿El sexo? ¿El dinero? ¿Hacer negocios? ¿Vender más casas? ¿Tener más clientes? La Biblia dice, los pensamientos de los hombres en aquella época eran de continuo hacia el mal. Comparémoslo con 2 de Timoteo capítulo 3. Y el apóstol Pablo nos anuncia lo mismo para la última generación. 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos sabrosos. ¿Dice eso? Tiempos de contentamiento y de diversión. No, la Biblia nos advierte. Vienen tiempos peligrosos. Y escuchen, ¿por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Número 1. Los hombres comenzarán a idolatrarse a sí mismos. Yo veo cuando entro a un baño de Sanborns, a los hombres, 20 minutos peinándose. Ahí están, dale, y se ven para acá, y le hacen así, y le hacen acá, y traen su loción guardada, se ponen su aretito, se ponen su spray, pero es increíble cómo ahora se aman a sí mismos los hombres. Las mujeres ahora se pelan corto, y los hombres con chinitos y caireles. La egolatría está creciendo más y más y más. Y acordémonos de la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es la misión cristiana? Estirar nuestras manos a un mundo que nos necesita con misericordia, con ternura, con compasión, abrazar a ese hermano con problemas, llorar con los que lloran, consolar a los que están desconsolados y no vivir para nosotros mismos, nada más mi negocio, nada más mi dinero, nada más mi coche y no me importa lo demás. Esto se llama amarse a sí mismo. Y es el principio de la destrucción humana, el olvidarnos de todos los demás. Dice a continuación el apóstol Pablo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, nunca como ahora ha crecido la rebelión contra los padres, nunca como en esta época, hace todavía 20 años. Me recuerdo que mi padre me decía, tú no puedes llegar aquí a las 11 de la noche, y llegas aquí a las 11 de la noche, y agarras tu maleta y te me vas, aquí respetas la casa. Y ahora llegan a las 2 de la mañana los hijos oliendo alcohol y dicen al jefe, ¿y qué? ¿Te gustó? Las muchachas igual, las muchachas, no hombre, a las 3, 4 de la mañana ya llegan y se presentan, y las mamás les dan permiso. Es un relajamiento de valores como jamás lo había habido en la humanidad. Ahora los hijos se les ponen al brinco. Yo el otro día tuve la consejería con un padre de familia, desayuné con él, le dije, ¿cuál es tu problema? Me dice, Armando, estoy deprimido.
estoy tomando pastillas tranquilizantes, me he querido matar, regresé otra vez al alcohol. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te está ocasionando que estés así? Y me dice mi hijo, ¿cuál es tu problema? ¿Cuántos años tiene? 16 años. ¿Y qué problema tiene tu hijo? Se me pone al brinco. Pues dale una cachetada. No puedo. ¿Por qué? Porque él me domina. Le dije, pero por favor, ¿cómo es posible que tú hayas llegado a emborracharte, a perder el control, a todo porque tu hijo te gana? Pues sí, es que él me grita y pues no sé qué me da, dale una cachetada. Le dije, agarra su maleta, ponse en la calle y dile, aquí no entras, aquí en mi casa se va a seguir estas reglas y esta cartilla, te vas a sujetar con ella porque en mi casa la respetas. Y si tú permites que tus hijos abiertamente se te pongan al tú por el tú, los valores morales en tu casa se han relajado y tu casa está bajo el juicio de Dios. No podemos permitir que en nuestra casa los muchachos abiertamente e impunemente hagan lo que les da la gana. Yo recuerdo muy bien cuando mi hijo Moisés, el más pequeño, se me puso al brinco a los 13 años, vas para afuera. A los 15 años se puso al brinco, vas para afuera otra vez. A los 17 y se fue y regresó como el hijo pródigo. Y se me partía el corazón ponerle la maleta, pero le dije, aquí obedeces o te vas. Y todos tenemos ovejas negras, todos tenemos, ninguna familia es blanca paloma, todos tenemos problemas, pero créanmelo con todo mi corazón, Dios salva a nuestros hijos. Dios los tiene que rescatar, pero no podemos permitir nosotros que en nuestra casa haya hijos desobedientes a los padres y que abiertamente se rebelen contra ti y contra mí, porque tu casa está bajo el juicio de Dios. Y finalmente dice el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lean Colosenses capítulo 3. Estos son los tiempos que estamos viviendo y Dios nos sigue advirtiendo en contra de estos peligros. Dice Colosenses 3, versículo 5 y versículo 6. Hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas, ¿por qué cosas? Por todos los problemas de la inmoralidad viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y finalmente, regresamos al Génesis, el versículo 8 del capítulo 6 del Génesis. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Solo hay una manera de escapar del juicio de Dios, amados hermanos, en Jesucristo. Y es que tengas gracia delante de Dios. ¿Qué significa hallar gracia delante de Dios? Significa que cuando Dios pueda verte, pueda ver dentro de ti a la persona de su Hijo Jesucristo. Que Dios pueda ver esa sangre que impide el juicio sobre cualquier casa, sobre cualquier persona, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en esta mañana yo quiero rogarte, suplicarte por las misericordias de Dios, que antes de que salgas por esa puerta estés absolutamente seguro de que estás bajo la sangre de Jesucristo. Si tú estás bajo la sangre de Jesucristo, mantente bajo la sangre de Jesucristo, porque Cristo está en el cielo intercediendo, sin decir palabra. La pura presencia de Cristo en el cielo es suficiente para que Dios pueda perdonar tus pecados y mis pecados, siempre y cuando ahorita, en este momento, los confieses delante de Él. Dios mira tu corazón en esta mañana. Dios sabe que estás en peligro de ser atacado por demonios. Dios sabe que Él te quiere proteger, pero Dios tiene las manos atadas cuando tú comienzas a burlarte de sus mandamientos, de sus leyes y de su santidad. La Biblia dice, si nosotros invocamos por Padre
aquel que sin acepción de personas juzga de acuerdo a la obra de cada quien, conduzcámonos con temor y con temblor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque como está escrito y como Él dijo, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos acercamos al día del Rey de Gloria. Maranata, el Señor viene. Gracias porque ya se escuchan los cascos del Apocalipsis en el cielo. Gracias porque ya se formó la última forma de gobierno mundial en Europa. Gracias, Señor, porque estamos viendo cómo las plagas, la confusión económica, la confusión religiosa, el aumento del crimen, los problemas ecológicos, climatológicos aumentan y están desbordándose. Y además somos testigos, Señor, somos testigos, muy pocos cristianos, de la invasión demoníaca al planeta Tierra en esta época. Oh Señor, levanta más cristianos con discernimiento espiritual, que sepan cómo luchar en este último combate que nos espera, en esta última guerra donde nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sabemos que la mejor arma para pelear contra el enemigo es y será la santidad. El enemigo no puede tocar a una persona que vive una vida santa. El enemigo no puede penetrar en un castillo guardado por Jehová. Él es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no para que sigamos viviendo como un mundo ególatra, un mundo degenerado sexualmente, un mundo que está siendo corrompido por sus pasiones vergonzosas. Él nos rescató con la sangre preciosa de Jesucristo para que delante de Él vivamos una vida santa en toda nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar y de vivir, porque Él es santo. La naturaleza de Dios es antagónica al pecado. Dios no tolera el pecado. Por eso ha hecho provisión en la sangre de Jesucristo. Iglesia de Cuernavaca, en esta mañana a ustedes les ruego que se arrepientan de pecados sexuales. En esta mañana solo Dios y tú sabes si vives en fornicación, si tienes pornografía en tu casa, si tienes videos pornográficos en tu casa, si tienes una mujer que no es tu esposa en tu corazón, si tienes a un hombre que no es tu esposo en tu corazón, Dios lo sabe, no te puedes burlar de él. En este momento, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios en el silencio de tu corazón. Dile que te lave con su sangre. Conságrate en esta mañana a Él. El juicio viene, el juicio viene. He aquí el Señor, tan grande en misericordia y tan lento para la ira, esperándote en esta mañana que vuelvas al camino de la santidad. Oh Dios, que tu Espíritu en esta mañana sane estos corazones arrepentidos. Que la sangre preciosa de Jesucristo los limpie, los purifique y que salgan de esta mañana, oh Señor, como tú agradas, que ellos vivan limpios y puros de corazón. Oh Padre, la santidad conviene a tu casa. Padre, la pureza de nuestro corazón es lo que más te agrada. Gracias por la sangre de Jesucristo y gracias, Señor, porque estamos listos y preparados para pelear contra el enemigo, sabiendo que Él ya está derrotado y que solo toma ventaja de aquellos que viven de una forma desordenada moralmente. Gracias por la sangre de Cristo en esta mañana, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque estamos listos
para recibirte en el aire con todos tus ángeles. En Cristo Jesús. Amén.